bendición estar aquí. Amén, aleluya. Vamos a leer las Escrituras, la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a ver el verso 16 al verso 23. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. En Hebreos 10:25 el Señor nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, Aleluya. sino alentándonos, Amén, gloria a Dios. exhortándonos, sabiendo que el Señor ya está cerca. Sí, amén. Primera carta de Tesalonicenses 5:16 dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, en esta noche recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. En esta hora, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo, nos humillamos delante de ti para pedirte que nos ayudes a predicar, para pedirte, Señor, que nos des esa inspiración, nos des esa guía de tu Espíritu Santo, para pedirte esta hora por tu pueblo que se ha reunido, y pedirte por los que vienen, y pedirte por los que se quedaron en casa, porque no hacemos acepción de personas, sino que todo tu pueblo sea bendecido por ti, grandemente bendecido por ti. En esta hora, Señor, dirígenos, ayúdanos, Señor. Dirígenos, por favor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que en este tiempo velemos y seamos sobrios. Palabra dice, Señor, que dejemos los afanes, la ansiedad,
El cuarto consejo, no apaguéis al Espíritu. El quinto consejo, no menospreciéis las profecías. Hemos estado hablando acerca de esto porque esto es bien importante. No menospreciéis las profecías. Hablábamos de la primera carta de Corintios 14, en su verso 4, que nos dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. A través de las Escrituras, Dios nos habla y nos dice que quisiera Pablo que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizasen. ¿Por qué? Porque con la profecía se hace una edificación. Aleluya. El verso 3 dice: porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Aleluya. Hemos estado explicando acerca del don profético. ¿Sí? A través del don profético cualquier persona puede profetizar, pero no por eso es profético. Y hemos hablado acerca del ministerio profético que habla Efesios 4, verso 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es claro que el que profetiza habla para edificación, para exhortación y para consolación. Y es claro, ¿verdad?, que el ministerio profético se dedica especialmente a perfeccionar a los santos. ¿Sí? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los que ya están en el camino. ¿Sí? A los que ya conocemos de Dios.
Perfeccionarnos para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Perfeccionarnos para que lleguemos a ser un varón perfecto. Perfeccionarnos para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfeccionarnos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Perfeccionarnos para que no caigamos en la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Perfeccionarnos para que sigamos la verdad en amor. En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Perfeccionarnos para que todos bien concertados y unidos unos con otros, ¿sí?, nos ayudemos mutuamente según la actividad, según los dones que tienes, según los ministerios que tú tienes, según los talentos que Dios te ha dado. Amén. Con esos dones, ministerios y talentos que Dios te ha dado a ti, ¿verdad?, nos ayudemos mutuamente y vayamos edificándonos en amor. ¿Sí? Por eso, a Dios gracias, porque el don de profecía es bien importante, pero también el ministerio profético. ¿Sí? Estaba yo diciéndoles que el ministerio profético es un ministerio que está bien equipado. ¿Sí? Tiene los dones de sabiduría, de ciencia, discernimiento de espíritus, tiene el don de fe, los diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas, incluso Dios lo dota con el don de sanidad y el don de milagros. ¿Sí, hermanos? Y es claro, ¿verdad?, que los dones proféticos y los ministerios proféticos son bien necesarios en la iglesia. ¿Sí? Son bien necesarios. ¿Por qué? Porque van a edificar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, a los miembros de Cristo. A través de una palabra profética, Dios te dice qué es lo que tienes que hacer. Dios te enseña qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? A través de una palabra profética, tú puedes recibir, ¿verdad?, una revelación que te alumbre el camino, que te ayude, ¿sí?, que te permita tener claridad en un pensamiento y una acción. Por tanto, ¿verdad?, cuando tú recibes una palabra de Dios y te mueves en esa palabra, tú vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. ¿Sí? Les decía yo que el problema de no aceptar las profecías es porque muchas veces hay rebeldía en nuestro corazón. Pero a Dios gracias por aquellos que escuchan, ¿verdad?, una palabra de Dios y la ponen por obra. A Dios gracias por aquellos que están, ¿verdad?, conscientes de que Dios quiere enseñarnos algo y lo aceptan y Dios los bendice porque se mueven de acuerdo a la palabra que el Señor está revelando. Es el tiempo, ¿verdad?, de que nosotros como iglesia de Dios nos dejemos guiar, porque el don profético sigue activo y el ministerio profético también, ¿sí? Y eso es importante para la iglesia, porque la iglesia va a ser ¿qué? Edificada. ¿Sí, hermanos? Se va a edificar en cada miembro del cuerpo de Cristo.
segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Gloria a Cristo. Vamos a ver esa palabra, ¿sí? Y nos va a hablar la escritura de esta manera. Gloria a Cristo. Aleluya. Nos va a hablar la escritura así, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Los 66 libros de la Biblia es la palabra profética más segura. Toda la Biblia es la palabra profética más segura. Por eso les hacíamos ver que de los 31.124 textos que hay en la Biblia, 8.352 son proféticos. ¿Sí? En toda la Biblia tenemos un 27% de material profético. ¿Sí? O sea, la Biblia tiene un 27% de pura profecía, pura profecía, pura profecía y pura profecía. Si la escritura tiene tanta palabra profética, entonces sí es importante, ¿verdad?, hacer caso a las profecías y no caer en el error que nos dice la primera carta de Tesalonicenses 5:20, dice: no menosprecies las profecías. Es claro que las profecías pueden ser predictivas, que hablan del futuro, y pueden ser didácticas, que traen verdades éticas y morales a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Aleluya. Entonces, dice bien claramente aquí: tenemos la palabra profética más segura. Yo sé que el Señor puede utilizar el don profético y nos puede hablar de situaciones que estamos viviendo. Nos puede orientar, nos puede consolar y nos puede exhortar. ¿Sí? También veo que a través del ministerio profético se perfecciona a los que ya creemos. ¿Sí? Es triste cuando un pastor se le da una profecía y viene de Dios y no la cree. No la crees, eso no es de Dios. No la cree. Y sus ministerios se van secando. Porque el Señor lo que quería era perfeccionarlo. Aleluya. Perfeccionar, lo único que quería era perfeccionarlo. ¿Sí? Lo único que quería el Señor era que cuidara, ¿verdad?, de hacer lo que Él estaba diciendo. ¿Para qué? Para perfeccionar. ¿Sí? Entonces es claro que tenemos la palabra profética más segura. En la experiencia personal, a mí me sucede que estoy con un hermano, con una hermana, o con algunas personas, hablando de Dios, y el Señor me dice: dale
está diciendo, ¿verdad?, que te dé este salmo. ¿Ah? O el Señor me está dando, como en el caso de un hermano que fuimos el domingo, nos dio el segundo libro de Samuel. ¿Sí? Entonces, esa palabra es la palabra profética más segura. ¿Sí? Más segura. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser honestos al decir, el Señor me lo está dando, no que, o sea, nosotros nos lo saquemos del bolsillo, ¿sí me entienden? Amén, amén. ¿Ah? Porque estaba yo observando a una persona que me dice, no, es que el Señor me dijo esto, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo esto, y me dijo esto, y me dijo esto, y pues dije, qué bueno. Pero la cosa es que cuando estuve yo con esa persona y busqué información acerca del tema, es sorprendente, pero todo el tema, ¿sí? Está muy bien el tema, pero todo el tema yo lo empecé a leer y digo, mira, es que en el estudio dice esto, 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 y dice esto. ¿Sí? ¿Ah? Y entonces, ¿verdad?, comprendí que todo lo que me había dicho es que el Señor me dijo así, me dijo así, me dijo así, me dijo así. Vi que era un estudio del que yo estaba acabando y tenía hasta el mismo estudio. Al mismo estudio que ella me decía, pues no, es que Dios me mostró esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces, ¿verdad?, decimos, Dios me dijo cuando estamos teniendo un estudio. Y cuando tú dices, no, pues es que yo vi un estudio y en ese estudio yo le entendí esto, es muy diferente. ¿Sí? Y pácatelas cuando yo, y mira, también dice aquí esto. Y ya está bien. Y se llama el descubrió. Y eso es algo que está mal. ¿Está mal? O sea, yo no puedo decir, el Señor me está diciendo esto cuando no es así. Pero cuando a mí el Señor me da una palabra, me da la palabra, pero ¿sabes que el Señor me está dando esta palabra? ¿Sí? Así. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra profética más segura. Gloria a Dios. Y cuando tú, ¿verdad?, das esa palabra, la das, ¿sabes que Dios me está diciendo esto, me está diciendo esto? Va a haber resultados. Sí, amén. Sí, amén. Va a haber resultados. Va a haber resultados. ¿Sí? Porque tú dices, bueno, me dieron esta palabra, me dicen que es de parte de Dios, me están dando estos textos de la Biblia, los voy a recibir, los creo, y ¿qué empieza a haber? Resultados. Sí, amén, aleluya. Empieza a haber resultados. Amén, amén. Son resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar su palabra revelada. Sí, amén. Aprendan, su palabra revelada, no su palabra aprendida. O sea, yo conozco mucho de la palabra, gracias a Dios. ¿Sí? Pero una cosa es que yo la aprendí y te diga, ¿sabes qué? Lee ese texto, lee este texto. Pero otra cosa es cuando ya el Señor te lo dice claramente, dale esta palabra. ¿Sí? Esa es una palabra revelada de la misma escritura. ¿Sí? He conocido gente que ni siquiera ha leído Romanos, así te lo digo. No ha leído ni Romanos, ni un capítulo, y se ponen a orar y empiezan a declarar el libro de Romanos. Y me dicen, oiga, ¿dónde está escrito esto que acaba
quiere de ti y de mí. Otra vez, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. No va a haber error. No va a haber error. Esa palabra es la más segura. La más segura. Y entonces, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Sí? A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa palabra profética, esa palabra que Dios da, ¿verdad? Es la más segura. También conozco hermanos que dicen así, cierran la Biblia. Señor, háblame por tu palabra. Donde Dios le habla, tú habla. Y entonces, capítulo 21 de Job. Entonces respondió Job y dijo: oí atentamente mi palabra, sea esto el consuelo que me des, y tolerarme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarnecer. Entonces, dice, a mí me dio Dios el libro de Job. Hermano, ese es un error. Y mucha gente así, no, pues el Señor me dio Isaías 54. O sea, donde le van atinando. Y el Señor me dio Lucas 7. Y el Señor me está dando 1 Corintios 2. Y el Señor me está dando Números 18. Y el Señor me está dando segundo libro de Crónicas 21. Eso se llama adivinación. Eso se llama adivinación. Eso es brujería y usan la Biblia. ¿Sí? Donde tú me quieras hablar, Señor, que voy a que la Biblia quede donde tú me quieras hablar. Eso es adivinación y eso muchos hermanos lo hacen. Y creo que por algo les estoy diciendo esto para que ustedes se corrijan. Se corrijan y no estén haciendo de la Biblia una adivinación. Conocí una hermana que cuando sus hijos o quien sea se ponían mal, que le dolía la cabeza, agarraba la Biblia y lo usaba como huevo y lo limpiaba. Y tuve que decirle, gracias a Dios, que el Señor a mí me dijo cómo estaban las cosas. Y le dije, ¿sabe qué? Eso no está. Y usted está haciéndole como una bruja. Pero ahora con la Biblia nada más le cambió el huevo por la Biblia. Tenemos que entender, tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. O sea, la Biblia nos tiene que alumbrar, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Sí? Hasta que el lucero, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿dónde? En nuestros corazones. O sea, el día que esclareció, ya vimos qué hay que hacer. El lucero de la mañana ya salió en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que entendió la palabra, ¿sí? De corazón. La recibió de corazón. Bueno, el Señor dice que no. El Señor dice que sí. El Señor dice que me espero. El Señor dice que no es el momento, no es el momento. El Señor dice que tengo que orar, tengo que orar. El Señor dice que tengo que esforzarme, me tengo que esforzar.
Y cuando el Señor dice te tienes que congregar, ¿qué pasa? Si se congrega, ¿qué va a pasar? Y si no se congrega, ¿qué va a pasar? Pero ¿acaso va a funcionar lo que se está haciendo si Él no obedece? Tenemos que aprender. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? A la cual hacer bien en estar atentos, ¿sí? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿dónde? En nuestros corazones. Amén, hermano. ¿Sí? Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No porque tú ya le dices una interpretación, ya así es. Tenemos que darle la interpretación. ¿Cómo podemos entender las Escrituras correctamente? Con las Escrituras. Para eso tenemos todo el Antiguo Testamento y tenemos todo el Nuevo Testamento, porque la Escritura se entiende con la Escritura. ¿Sí? La Escritura se entiende con la misma Escritura. ¿Sí? Y dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Que les quede claro que el que profetice no es porque quiera profetizar. No es, voy a profetizar, por favor, eso no. Ahorita le voy a decir al hermano. ¿Qué le vas a decir al hermano si el Señor no te está diciendo nada? Pero es que me enteré, ya ven. ¿Ya ve? ¿Ya ve cómo eso no es profecía? Eso es puro chismerío. Por eso Dios está contra los profetas falsos. Había una profeta que un platicaba hermano que de plano iban, creo que 150 personas al día a su casa. Y todos hablaban mucho de esa profeta, que no, que Dios lo sabe, ¿no? Pero la cosa es que cuando fueron, empezó a preguntarle del otro hermano y del otro hermano y del otro hermano. Entonces informaba de los hermanos. Y de los hermanos preguntaba de los otros hermanos y era un chismerío. Eso no es así. No es así. No es así. La profecía nunca ha sido traída por voluntad humana. Por eso tengan cuidado, porque si alguien te profetiza, no es él el que quiere hacerlo. Lamentablemente, nos falta mucha madurez, porque si nos dan una profecía, nos ponemos bien al brinco. Decimos, quién sabe qué, quién sabe cuándo, y lamentablemente la profecía no es por voluntad humana. Si la hermana te llega a profetizar o el hermano te da una profecía y son de Dios, es porque Dios la está moviendo a hacerlo. Y eso es lo que muchos no entienden. Por eso también vamos a aprender examinando todo. Lo vamos a aprender.
quien la dijo. Sí, amén. Gloria a Cristo. Lo siento. Pero si hasta el muchacho está diciendo la verdad, ¿qué haces? Es la verdad. Sí, amén. Gloria a Dios. Y la verdad no se pelea con otra verdad. La verdad con la verdad se abrazan, se besan y son hermanos. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la profecía no es traída por voluntad humana. Cheque, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde está la clave. Si profetizas es porque estás siendo inspirado. Te está viniendo una inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? Es por inspiración. Inspiración. ¿Sí, hermano? Precisamente, la primera carta de Pedro dice por aquí en el capítulo 1, verso 9 en adelante. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces la carta de Pedro nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos profetizaron y ellos indagaron diligentemente. Ellos. Bueno, ¿por qué el Señor está diciendo esto? ¿Qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Sí? O sea, ellos lo escudriñaron, ellos lo profetizaron y ellos lo escudriñaron. Ellos no profetizaron y a mí me vale, no, ellos escudriñaron, indagaron, investigaron. Bueno, Señor, ¿por qué estoy diciendo esto? Por eso el eunuco, cuando en Hechos, en el capítulo 7, el eunuco va leyendo al profeta Isaías y entonces, ¿verdad que Esteban, Felipe le dice, ¿y entiendes lo que lees? Dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Iba leyendo al profeta Isaías, desde ahí Felipe le enseña el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y se bautiza. Pero los profetas que profetizaron de Jesús y de lo que nos iba a dar el Señor a nosotros, ellos indagaron diligentemente, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y chequen lo que está haciendo Dios en el verso 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué hizo Dios? Les reveló, les dijo, a ver, eso no es para ti.
para este tiempo. A Daniel, ¿cómo se le dice? Señor, yo oí pero no entendí. Anda, Daniel, sella el libro. Sí, amén. Se le dice claro en el capítulo 12 de Daniel, sella el libro, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, tú vas a dormir, tú te vas a morir, vas a ser reunido con tus padres. Y esto que te estoy revelando es para el fin de los tiempos. Sí, amén. Daniel administró cosas para nosotros. Sorprendente. Pero Dios le dice, anda Daniel, sella el libro. Sella el libro, ya, o sea, ya no te voy a decir más porque no es para ti esto, ni es para este tiempo. Es para el tiempo del fin. Y por eso ahora, como ya es el tiempo del fin, ahora sí se tiene que revelar lo que Dios le dijo a Daniel. Ahora sí. Ahora sí, son bienaventurados los que leen y entienden la profecía de este libro, dice Apocalipsis 1:3. Y ahora en Apocalipsis, ¿cómo queda? ¿Sella el libro? No sella ese libro. O sea, no, ahora que lean y que le entiendan. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Eso es lo que habla Apocalipsis, vamos a leerlo. Aleluya, santo es el Señor. ¿Sí? Leemos primero el capítulo 1, el verso 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Cuando tú haces caso a la profecía, eres bienaventurado. Amén, gloria a Dios. La profecía de Dios te va a traer mucha bendición. Sí, amén. Gloria a Dios. Hermano, por favor, te va a traer muchísima bendición. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo la verdad soy el pastor y lo que usted diga, pero cuando andamos así trabajando con la hermana Carmen, con Rosita, les digo, yo siento de Dios esto, pero ustedes ¿cómo sienten de Dios? No, pues yo siento esto también. No, pues yo siento esto. Pues entonces hay que hacerlo. Sí, amén. O sea, yo busco el testimonio de 2 o de 3. Sí, que yo esté seguro. Como ayer, ya nos veníamos. Y le digo a la hermana, le digo, ¿cómo ves, Rosita? No, pues hay que echarles. Pues va. Y pues echar. ¿Y qué cree? Que sí fue una palabra profética, hay que echar. Y le echamos con todo. Yo nada más vi cómo le echó y dije, wow. Una terapia marca Ríos de Agua Viva. Gloria a Cristo. Una terapia, pero buena. Gloria a Dios. La chamaca que estaba ahí se puso a llorar de que, digo, a ver, ahora sí, mujer contra mujer, a ver cómo nos va. Gloria a Dios. Y que le dicen en su cara sus cosas, y que qué, ahí está. Pero yo me venía así pensando, porque le dije, ya bien Carlos, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? O sea, yo diciendo eso, como diciéndole, pues tú ya vete y yo me quedo, ¿no? Me dice, hay que echarle. Vamos a echarle. Y digo, pues entonces pásate, vamos a echarle. ¿Y qué pasó? Y pues sí le echó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, bueno. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Falsa terapia de no, cuidado. ¿Y qué? Y la gente llora cuando le dices la verdad en su cara y se la estás diciendo de frente y les estás diciendo que está mal. Pa' pronto. No, de plano. Gloria a Cristo. Y le digo, ¿y qué le digo? Pues que ni vienes bien, pa' pronto.
niño y hasta le dicen Toñito. Es un demonio que ven todos. Le llaman Toñito. Pero ella lo ve grandote. Y yo, ¿por qué no veo chiquito a Toñito, sino lo veo Toñote? Digo, porque tú eres la más rebelde. Tu rebeldía es la más grande. Digo, y vienes todavía con rebeldía. ¿Y sabes qué? Nosotros te podemos ayudar si tú renuncias. Piénsalo, amigo. Y vas a ver que 4 meses que te tuvieron por allá, con una liberación que te hagamos, vas a ver cómo vas a quedar. Porque la sangre de Cristo quiere. Porque la sangre de Cristo quiere. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo quiere. Y guarda las cosas escritas en este libro, dice, porque el tiempo está cerca. Ya ven, ya no es sello, no, de adorar. ¿Por qué el Cordero abre los 7 sellos? ¿Por qué los abre? Si no los abre, no se sabe nada. Dice, nadie lo podía abrir ni mirar el libro. 7 sellos por dentro, 7 sellos por fuera. Juan se pone a llorar. Juan se pone a llorar en el cielo. Dice, me puse a llorar porque no había nadie digno. El anciano le dice, no llores, el león de la tribu de Judá ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué pasa? Abre los sellos y ¿qué? El primer caballo, el segundo caballo, el tercer caballo, el cuarto caballo. ¿O no? ¿Está? El Señor ya no quiere que esto quede oculto. El Señor sabe que el tiempo es corto, entonces tiene que revelar. Apocalipsis 22, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Ya vio? Vea otra vez. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Ya vieron? El
que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Primera carta a Corintios, capítulo 15. ¿Sí? Gloria a Cristo. Voy a leer esto. Gloria al Señor. Voy a leer en su verso 51. He aquí os digo un misterio. Chequen esto. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: servir es la muerte victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pregunto, ¿esta palabra profética ya se cumplió? ¿Esta palabra profética ya se cumplió? Todavía no. ¿Y acaso esta palabra profética no se va a cumplir? Sí. Se va a cumplir. Se va a cumplir en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Pero dice, les digo un misterio, no todos se van a morir, pero todos serán transformados. Primera carta de Tesalonicenses 4:13. Cristo vive. Gloria al Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Esto ya se cumplió? Pero se va a cumplir. Es que esta palabra profética es la más segura, se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Y por eso, ¿verdad? En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Aleluya. El trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ese versículo 58 ya se cumplió. ¿No? ¿El 58 no se ha cumplido? O sea, ¿no estamos firmes ni constantes? Sí. ¿No
le dice, así pues hermanos, están firmes y constantes, Sí, amén. creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sí? Para los que obedecen, se cumplió. Para los que no obedecen, no se ha cumplido. Ahora, ese verso 58, ¿a quién va a beneficiar? Por eso, cada profecía va a bendecir al que lo obedezca y cada profecía no va a bendecir al que no lo obedezca. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Y vean, ahora, 1 Tesalonicenses 3 al 17, ¿ya se cumplió? Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 17, ¿ya se cumplió? No. Verso 18. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. ¿Ese texto ya se cumplió? Ese sí, ¿verdad? El 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya se cumplió? Está cumpliendo. ¿En dónde se cumple? Se obedece. Cuando estás alentando. Así es. No se cumple cuando tú desanimas. Amén, aleluya. Cuando tú estás alentando. Sí, amén. Se Sí, a cumplió. Cristo. ¿Y qué? No, ¿para qué vas a la iglesia? No, a lo contrario que vengan más. Ya está haciendo con los hermanos. ¿Sí o no? En vez de que les dé gusto, dicen, ay, mejor vete a tomar, vete a cotorrear, vete al... No. No, no es así. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12, y con eso vamos a orar. Esto también, pónganse muy listos aquí, Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fueras nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Esto ya se cumplió o no? El Señor no ha venido, no se ha cumplido, pero va a venir, se va a cumplir. Verso 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. ¿Ese texto ya se cumplió? ¿Todavía no viene quién? No, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Pero el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Ah, caray! No ha venido y se sienta en el templo de Dios como Dios, se hace pasar como Dios. ¿Se cumplió? ¿Ya vieron? Como la palabra todavía profética, hay cosas que se cumplieron y hay cosas que no se han cumplido. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin a que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está nació el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Está en acción el ministerio de iniquidad.
Santo es el que lo está deteniendo. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya se cumplió? No. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Ya se cumplió? No. Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y este poder engañoso que dice la Biblia que Dios envía, que si no quieren creer la verdad, crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Iglesia de Dios, ¿acaso no se está cumpliendo esto? Sí. ¿Acaso no se conoce la verdad y acaso no se crea la verdad? ¿Acaso no se sabe que Jesucristo es el Señor? ¿Acaso no se sabe que el único camino al Padre es Jesucristo? ¿Acaso no se sabe que el único que salva es Jesucristo? ¿Acaso no se sabe que el único que perdona pecados es Jesucristo? ¿Acaso no se sabe que el único que cambia las vidas es Jesucristo? ¿Acaso no se sabe que Jesucristo da vida eterna? ¿Que Jesucristo da salvación? ¿Que Jesucristo, verdad, cambia vidas? ¿Que quita vicios, quita alcoholismo, quita malos hábitos? ¿Acaso no se sabe que el Señor es la verdad? Pero ¿qué pasa? Se cree la mentira. Y todo aquel que crea la mentira, verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay cosas que ya se cumplieron y hay cosas que no se han cumplido. Pregunto, ¿será que sí se cumplirá que el león y el cordero estarán juntos? ¿Será que la osa y la vaca estarán juntas? Sin pelearse y hacer un buen plan. ¿Será que la espina y la víbora no dañarán? ¿Será que sí se cumplirá que un niño jugará con el aspín y no le hará daño? ¿Será que la víbora la agarrará el niño y jugará con ella y no le hará daño? ¿Se cumplirá? ¿Será que los animales salvajes comerán pasto como los animales domésticos? ¿Se cumplirá? ¿Será que Dios nos creará cielos nuevos y tierra nueva donde muere la justicia? ¿Será que de verdad hay un lugar preparado por Jesucristo para nosotros? ¿Sí? ¿Será que sí habrá las bodas del Cordero? ¿Será que sí habrá un banquete? ¿Y aparte habrá una cena? ¿Será que los que están enfermos se van a salvar y los que tienen todo no se van a salvar? Porque dice que Él invita y muchos no quieren venir. ¿Y dónde está la prueba de que quieren ir o no quieren ir? Simplemente no vienen al culto. ¿Qué pasa? No quieren venir. Ahí está la prueba. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Toda la palabra de
Señor, porque Jesucristo